Bueno, buenas noches para todos. Vamos a hacer el encuentro hoy sobre los métodos de integración. La recomendación de siempre es que mantengamos el micrófono cerrado y cuando vayamos a hacer preguntas lo habilitan y para que no hagamos tanta interferencia, por favor. Entonces, método de integración. Existen varios métodos de integración. Esta noche solamente vamos a ver uno, el que se llama método de sustitución o cambio de variable. Sustitución o cambio de variable. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este método? Inicialmente, en la unidad número 1 vimos integrales que las categorizamos como integrales inmediatas, ¿cierto? Eran integrales bien sea algebraicas, trigonométricas, y algunas recurríamos a la tabla pues para poderla resolver, ¿cierto? Como no habíamos visto ningún método de integración, pues nos tocaba hacerlo de esa manera. Ya con lo que vamos a comenzar a ver en esta unidad, vamos a empezar a ver un poco de integrales más complejas, donde puede haber un producto, un cociente, un polinomio, una función trigonométrica, radicales, y esto que no lo teníamos al inicio. Voy a comenzar con un ejemplo sencillo para que vayamos entendiendo el concepto del cambio de variable o sustitución. Veamos la siguiente integral. Nos dicen la integral de x a la 3 más 2, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por 3x al cuadrado de x. Bien. Alguien que me diga de qué forma se pudiera hacer esa integral. De una forma sencilla. ¿Alguien que opine? Profe, el primer paso sería como simplificar lo que la operación lo que está en el paréntesis. Se está escuchando un recortado, Jorge. Bueno, digamos que si no supiéramos ningún método de integración, deberíamos recurrir a lo que está recomendando Jorge, ¿cierto? De Esto es factor común. producto notable y hacer la multiplicación, pero ya no se trata de eso, ¿cierto? Vamos a ver cómo la podemos hacer para llegar a integrales inmediatas. Para recordar la integral de la potencia, que es la que básicamente trabajamos, la idea es que siempre llegamos a ese tipo de integrales inmediatas. Entonces, bien, vamos a comenzar acá observando que en el paréntesis hay x al cubo más 2 y por fuera está 3x al cuadrado. Entonces, bueno, voy a escoger algo de lo que está ahí en la función y vamos a llamarlo u. Usualmente se puede llamar u, sí, pero la letra es lo de menos. V, Z, S, cualquiera no es problema. Entonces decimos, u va a ser lo que está dentro del paréntesis y el exponente que está por fuera. Entonces, u es igual a ¿qué? A x a la 3 más 2. Bien. Después de que hemos determinado u, entonces ahora llamamos de u de x, que es la derivada respecto a x. Decimos de u de x es igual, entonces la derivada de x a la 3, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la derivada de x a la 3? 3x, profesor, 3x. 3x. 2x cuadrado. Al cuadrado. La derivada de 2. 0, profesor. Pero, profe, es una constante. Una constante, por eso nos da 0. Entonces ahora vamos a despejar de u. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a multiplicar a ambos lados por dx. Entonces, ¿qué nos quedaría? Du es igual a 3x al cuadrado de x. Bien. Acá lo podemos observar. Esto que tenemos acá en esta partecita, esto, ¿qué nombre recibiría? Ahí ya lo podemos ver acá. Lo tenemos acá, ¿cierto? La constante, profe. No. Podría llamar de U. Eso se va a llamar... De X, ¿Qué hicimos acá? Hallamos la derivada
y despejamos de u, ¿qué nos dio? 3x al cuadrado de x. Y acá ya lo tenemos, mire, 3x al cuadrado de x. En vez de escribir esto que vamos a escribir, pues se va a llamar du, ¿cierto? Bien, digamos que es importante que empecemos a observar estas cositas para ir ajustando la nueva integral que se va a formar, ¿sí? Entonces, ya encontré u, ya encontré el de u, entonces ahora voy a hacer la sustitución, por eso se llama sustitución o cambio de variable. Estamos trabajando en x, ahora vamos a trabajar en una variable que se llama u. Entonces, vamos a reescribir la integral. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Voy a escribirla por acá. Entonces, ¿qué decimos? Integral. Pues en vez de escribir x a la 3 más 2, ¿qué escribo? Pues escribo u, ¿cierto? De U. Escribo u elevado a la ¿qué? A la 2, ¿cierto? Y en vez de escribir 3x al cuadrado de x, ¿qué escribo? Eso que tengo acá que se llama du. ¿Y qué nos quedó? Una integral de la forma u al cuadrado de u, ¿cierto? Esa integral ya es ¿qué? Es inmediata. Entonces, esa sí ya la conocemos, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da esa integral? ¿Cuánto nos da la integral de u al cuadrado de u? ¿Cuánto nos da? ¿Alguien que me recuerde? U a la 3 sobre 3. U a la 3, no, estamos integrando, no derivando. U a la 3 sobre 3 más la constante de integración. ¿Listo? Bien, entonces, pero ahora nos toca volver a la integral inicial. ¿Cuál es la integral inicial? La variable inicial. Porque estamos iniciamos fue con x, ¿cierto? Entonces volvemos a la integral inicial. ¿Cómo lo hacemos? Pues reemplazando acá u. Ya hallamos la integral. ¿Cuánto nos dio la integral? U a la 3 sobre 3. Entonces ahora expresado en términos de x, decimos que esto es igual a ¿qué? A x a la 3 más 2, todo elevado a la ¿qué? A la 3, y esto dividido entre ¿cuánto? Entre 3 más la constante de integración. Y observen que esa integral que era un poquito más compleja, se volvió una integral inmediata. Ese es el objetivo de ese método, de que las integrales se vuelvan integrales inmediatas, sean más sencillas de calcular. Ustedes me dirán si hay alguna pregunta hacia esta parte. Andrea. Profe, es que no en la parte, no entendí la parte en donde nos dio el resultado U a la 3 sobre 3. Bueno, voy a repetir nuevamente el proceso para que nos dan una función acá, nos dicen la integral de x a la 3 más 2 elevado al cuadrado multiplicado por 3x al cuadrado de x. Vamos a buscar una forma de hacer la integral mucho más sencilla, sin hacer algebraicamente, sino simplemente buscar un cambio de variable. Entonces decimos, lo que yo tenga dentro de un paréntesis lo puedo utilizar y puedo decir que eso es u. U a que llamamos x a la 3 más 2. ¿Sí? Y luego de que hallemos u, hallamos el de u de x. ¿Qué es esto? La derivada respecto a x. Entonces, de x a la 3 nos da 3x al cuadrado. La derivada de 2 nos da 0. Entonces nos quedaría de u de x igual a 3x al cuadrado. Despejamos de u, es decir, multiplicamos ambos lados por dx. ¿Y qué nos quedaría? De u es igual a 3x al cuadrado de x. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, ya tenemos el u y el de u. Entonces ahora vamos a cambiar la integral inicial en función de u. Entonces, ¿qué decimos? Que x al cuadrado más u es lo que llamamos u. Entonces, eso está elevado a la que a la 2. Entonces decimos u elevado a la 2. Y de u, ¿qué es? De u es 3x al cuadrado de x. Entonces, en vez de escribir 3x al cuadrado de x, escribo de u. Entonces decimos, nos quedó una integral denominada u al cuadrado de u, ¿cierto? Entonces, ¿esa integral es inmediata? Sí, es una de la potencia que vimos. Entonces, decíamos que esa integral es igual a ¿qué? A u a la 3 sobre 3 más la constante de integración. Bien. Entonces, ahora hay que regresar a la variable inicial. ¿Cuál es la variable inicial? X, ¿cierto? Entonces, aquí llamamos u. Pues u llamamos a x a la 3 más 2, ¿cierto? Entonces vamos a retomar el valor de u, de x.
Bien, entonces decimos que en vez de escribir u, ¿qué vamos a escribir? X a la 3 más 2 y acá está elevado a la 3, entonces elevado a la 3 sobre 3 más la constante de integración. Y ya con eso hemos finalizado la integral, ya nos dio la integral. Esta es la solución de esa integral que tenemos ahí. Profe, una preguntita. ¿Sí? ¿Nunca se toma en cuenta, digamos, la potencia que está dentro del paréntesis? No se recomienda, ya ahorita lo vamos a empezar a ver, porque entonces se nos daría la misma potencia, habría que aplicar la regla de la cadena y Ya. se nos complicaría Sí, más, señor. se nos complicaría más la integral, ¿sí? Entonces, vamos a tomar lo que está en el paréntesis, el exponente que está por fuera. Bien, entonces ya estamos viendo que u puede ser algo que está dentro de un paréntesis. Vamos a hacer otro caso donde haya un radical. Entonces, hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer, hoy vamos a hacer estos ejemplos para que veamos. Pues acá nos dicen la integral de dx sobre raíz cúbica de 2 menos 3x, esto elevado al cuadrado. Observemos que acá ya tenemos un radical, ¿cierto? Y tenemos un cociente. En la unidad 1 no teníamos ese tipo de ejercicio, ¿cierto? Entonces, dijimos, u puede ser algo que está dentro de un paréntesis. Entonces, en este caso, aquí llamamos u. ¿Alguien que me colabore ahí? 2 menos 3x. Entonces, u A hace 2 menos 2, Esta es la parte de abajo. lo que está en el... Entonces, u puede ser algo que está en el numerador, en el denominador. Después vamos a ver que puede ser un ángulo, puede ser el exponente de una función exponencial. Por ahora estamos viendo que puede ser lo que está dentro de un radical. Entonces, 2 menos 3x. ¿Sí? Den en cuenta, no estamos revisando el exponente, solamente lo que está dentro del paréntesis. Bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos allá, deu de x, derivada respecto a x. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Derivada de 2, 0, derivada da 3. 3. menos 3, ¿cierto? Menos 3, bien. Vamos a despejar de u. Entonces, voy a multiplicar a ambos lados por es igual a menos 3 de x. Pero observemos una cosa, acá en la integral inicial aparece en algún lado el menos 3. Observan si hay algún menos 3 acá en la función inicial. No, señor. Sí, entonces, Sí. no, pero no acá con el de x. Ah, ok, no, entonces no. Entonces, voy a dividir a ambos lados por menos 3. Vamos a ir por menos 3 y vamos a ir por menos 3. Entonces, ¿qué nos queda? Menos du tercios es igual a ¿qué? A dx. Entonces, acá tenemos una variante. Entonces, en vez de escribir dx, ¿qué vamos a escribir? En vez de escribir dx, ¿qué vamos a escribir? Menos du sobre 3. Menos du tercios, exactamente. Entonces, listo. Entonces, ya voy a empezar a hacer el cambio de variable acá en la integral. Entonces, escribimos integral. Entonces, en vez de escribir de x, vamos a escribir. Entonces, bueno, por propiedades de integrales voy a dejar ese menos de 1/3 por fuera. Y acá adentro dejo el du, ¿cierto? Acá el menos, ¿cierto? Por propiedades de integrales. ¿Sobre qué? ¿Qué escribo ahí? Sobre u Raíz cúbica raíz. de u a la qué? A la 2, ¿cierto? Porque dentro del radical está elevado a la 2, ¿cierto? Mira, acá lo tenemos. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Observen y recuerden que cuando estábamos haciendo integrales así con radicales, la mejor forma era de pasar ¿qué? El radical, expresarlo como una potencia con exponente racional, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a hacer acá, para que nos quede más fácil encontrar la integral. Entonces, ¿qué nos quedaría? Igual a menos 1/3 de la integral, entonces du
sobre. Entonces, ¿cómo expreso esto como una potencia con exponente racional? ¿U a la qué? A la 2 sobre 3. A la 2 sobre 3, o sea, 2/3. Listo. Bien. Recuerden que vimos una propiedad de potencia que decía que x a la n de x, ¿esto era igual a qué? A x a la n más 1, ¿cierto? Sobre n más 1, Sobre n más 1. con la condición de que n sea diferente de qué? De menos 1. 1. Listo. Acá esto que tengo acá lo puedo expresar como esa potencia con exponente negativo. Entonces vamos a expresarlo así, menos 1/3 de la integral. Entonces esto que está en el denominador lo voy a pasar al numerador, a multiplicar, cambiándole el signo al exponente, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? U a la menos 2/3 por du, ¿cierto? ¿Qué hicimos ahí? Propiedades de potencias, de exponentes. Cuando la paso bien sea al numerador o al denominador, depende de dónde esté. Entonces, si lo paso al numerador, lo paso, pero le cambio el signo al exponente, ¿cierto? Bien, digamos que ahí ya cumpliría con esa propiedad de la potencia. Ya pudiéramos aplicar esa propiedad de la potencia que tenemos acá. ¿Sí la podemos aplicar? Sí, ahora sí se puede, profe. ¿Por qué se puede aplicar? Porque ya la potencia, bueno, el denominador no tiene potencia, o sea, ya está multiplicando. Si se puede solo sumar por más 1 Sí, y pero sobre eso. la pregunta que yo les decía es ¿por qué lo podemos aplicar? Porque acá n vale que es diferente de menos 1, ¿cierto? No hay problema. Es 2/3 menos 2/3, entonces casi. El papel y ese pañal que está oculto. ¿Qué hacemos acá entonces? Aplicamos esta propiedad, entonces que decimos menos 1/3, ¿cierto? A mí en el patio hay una bolsa que... En el patio hay una bolsa grande. Se recomienda el micrófono. Juan Carlos. Sí, señor, qué pena. Bueno, entonces menos 1/3 y acá aplicamos la propiedad de la potencia, ¿qué es? U a la menos 2/3 más 1, pero dijimos que 1 lo podemos convertir como ¿qué? Como 3 sobre 3, ¿cierto? Para que nos queden fracciones homogéneas. Sobre. ¿Cuánto nos da menos 2/3 más 3/3? ¿Cuánto nos da menos 2/3 más 3/3? 5/3. A ver, 1/3. Estamos es... ¿No se podría igual de menos 2/3 más 3/3? Da 1/3, ¿cierto? Bien. Acá podemos, bueno, acá también decimos que más, la constante de integración, ¿cierto? Acá podemos hacer producto de extremos por producto de medios, ¿cierto? ¿Qué nos daría? Entonces, vamos a dejar acá menos 1/3. Y acá entonces este iría con este y este con este, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos daría? Por 3u a la 1/3 sobre 1, ¿cierto? Más la constante de integración. Bien, sigamos por acá. Profe, una pregunta. Señora. ¿Por qué U está sobre 1? Porque acá, como acá la fracción está bien formada, numerador y denominador 1/3, y acá la U solamente tiene el numerador, entonces le agrego, si yo tengo acá U y la divido por 1, ¿me cambian algo la expresión? No, señor. No, entonces por eso le coloco 1 para que me quede el producto de extremos por el producto de medios, para fijarlo bien, ¿sí? Entonces hicimos eso. Entonces U por 3 me daría 3U a la 1/3. Y 1 por 1 pues me da 1, ¿cierto? Que es el denominador. Ahora acá entonces simplificamos. Este 3 con este 3 lo cancelamos, ¿cierto? ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría menos, decimos acá, menos U a la 1/3, ¿cierto? Más la constante de integración.
Ya este uno del denominador ya no lo escribo porque pues eso no me cambia en nada la expresión, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Qué nos faltaría por hacer para este caso? Nos falta Volver a la expresión inicial. volver a la variable inicial que es x. Entonces, en vez de escribir u, ¿qué vamos a escribir? Menos, en vez de escribir u, ¿qué escribimos? ¿Cuánto? Menos 2 menos 3x. 2 menos 3x elevado a la ¿qué? A la 1/3 más la constante de integración. Bien. Yo lo puedo dejar así con exponente racional o lo puedo expresar como un radical, ¿cierto? Si lo quisiera expresar como un radical, ¿cómo lo escribiría? En ese caso el menos quedaría en la raíz, profe. Pero por fuera. Menos. Entonces sería menos raíz de 2 menos 3 a la... Ah, no, así Raíz cúbica. Raíz cúbica, claro. Porque acá está el denominador. Raíz cúbica de 2 menos 3. Más la cosa de 2, perdón, acá es 2 menos 3x. Acá es x y acá es x. Más la constante de integración. Y ya con eso tendríamos la solución de esta integral. Entonces observen que es mucho más sencillo trabajar ya con métodos de integración, ¿cierto? Ya tenemos más medios para hacer integrales que de pronto no son tan inmediatas y las volvemos integrales ¿qué? Inmediatas. Ten en cuenta lo importante que era aprender a hacer esas integrales inmediatas que vimos al comienzo en la unidad 1, porque acá retomamos. Una integral que es más compleja, la volvemos una integral inmediata. Y ya como recordamos esta propiedad que tenemos acá en la parte superior, de x a la n de x, esa integral pues es la, digamos que la que nos saca de problemas cuando son integrales inmediatas, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo de este método, de cambiar la variable para formar una integral, ¿qué? Una integral inmediata. No sé si hay preguntas ahí, por favor, las pueden hacer. Profe, una duda, cuando la función no está dentro de un paréntesis, igual se toma para hacerlo de la de u de x, Sí, ya. para derivarlo. Vamos a ver varios casos para que empecemos a identificar, ¿sí? Entonces, vamos a retomar. ¿Qué vimos en el primer caso? Un paréntesis, ¿cierto? Elevado a una potencia. Entonces, u se llamó lo que estaba dentro del paréntesis. U se llama lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? En el segundo caso, ¿qué vimos? Vimos un radical, pero en el denominador, ¿cierto? Entonces, u también puede ser lo que está dentro del radical, ¿cierto? Sin contar el exponente, porque entonces, si le colocáramos el exponente, se nos complicaría todo, ¿cierto? Bien, entonces ahora ya tenemos que u puede ser un paréntesis, u puede ser un radical. Ahora vamos a ver otro caso para determinar u. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Este es los ejercicios que estoy haciendo son ejercicios similares a los que están en la guía, ¿sí? Pues para que ustedes también se puedan orientar. Profe, qué pena. Señor. Profe, disculpa, ¿me puedes repetir? Tú me dijiste algo sobre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es cambiar qué, perdón? Bueno, el objetivo es el cambio de variable para formar una integral que es más compleja, volverla a una integral inmediata, ¿cierto? Ese es el objetivo básico de este método. Y vamos a ver que siempre vamos a llegar a una integral inmediata. ¿Listo? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la integral de logaritmo natural. Esta es similar también a una que está ahí en la guía, para que la tengan ahí presente. X más 1. Esto elevado a la 3 sobre X más 1. De x. Observen ahí, sí que ya las integrales no son tan sencillas como las que vimos en la unidad número 1, sino ya son un poquito más complejas, pero no son difíciles. Si empezamos a observar y a verle por dónde podemos arrancar, pues encontramos la posibilidad de esto. Entonces, dijimos, u puede ser un paréntesis, u puede ser un radical, pero acá ya hay una condición, ya hay un logaritmo. Entonces, vamos a recordar acá, voy a colocar acá al lado derecho, si y es igual al logaritmo de x, ¿cuánto vale la derivada de esa función? ¿Alguien que me recuerde?
Derivada del logaritmo, ¿cuánto me da? 1 sobre X. 1 sobre X. 1 sobre X multiplicado por la derivada de X, que en este caso es 1, entonces sería por 1, listo, ahí no hay problema. Entonces, bajo esa situación, aquí llamaríamos U. Observen que hay en el denominador. En el denominador, ¿qué hay? X más 1, ¿cierto? ¿Es lo mismo que está en el paréntesis del logaritmo? Sí, señor. Sí. Entonces, vamos a llamar a U, vamos a ponerle U. Aquí llamamos U entonces. Ahí sí ya no va a ser el paréntesis, sino va a ser ¿qué? ¿El logaritmo? Natural de X más 1. ¿Sí? De acuerdo a la propiedad que acabamos de ver acá que tenemos a la derecha, entonces vamos a aplicarla ahí. Entonces vamos a hallar de U de X. ¿Cuánto nos da la derivada de U respecto a X? ¿Cuánto nos daría? Derivada del logaritmo de X más 1. 1 sobre X. 1 sobre X si fuera logaritmo de X, ¿cierto? Pero acá es logaritmo de ¿qué? De X más 1. Entonces, ¿qué nos daría? 1 sobre ¿qué? Sobre X más 1. Sobre lo que está en el logaritmo. Por la derivada de lo que está en el logaritmo. Por la derivada de X nos da 1, entonces no hay problema, ¿cierto? La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está en el logaritmo, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá a la derecha. Acá lo voy a resaltar otra vez. 1 sobre lo que está en el logaritmo por la derivada interna de lo que está dentro del logaritmo, que en este caso es X, nos da 1. Y para ese caso, derivada de X más 1 pues nos da 1, entonces no hay problema. Ahora observemos. Bien, bueno. Voy a pasar a multiplicar a ambos lados el de X. Entonces, ¿cómo me quedaría de U? Voy a despejar de U. ¿De U es igual a qué? ¿Cómo me quedaría entonces? Multiplicando a ambos lados me quedaría de X, ¿cierto? 1 por dx me da de X sobre X más 1. ¿Ya están observando qué nos dio ahí? Entonces, vamos a colocarlo acá, encerrarlo en un color. ¿Qué es de U? De U es de X sobre X más 1. En la función inicial, ¿se ve dónde está ese de U? ¿Alguien que me colabore ahí, por favor? Lo que está en paréntesis, Sí, lo que está... no. El denominador. el denominador. Observen que tenemos, mira, acá de X sobre X más 1. Acá en esta función inicial, ¿lo vemos en algún lado? Sí, mírelo, acá está, mírelo. Eso que acabé de... No pasa nada. No, profe. ¿Cómo? Eso que acabé No de... pasa nada con el denominador. No, porque es que mira, acá el X más 1, ¿dónde está? Acá en DU, ¿dónde está el X más 1 en el denominador, cierto? Es que Lo que puede acompañar es que toman 1 por d de X sobre X más 1. Sí, aunque no se ve el 1, pero ahí es como si estuviera el 1, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que yo tengo que llamar a algo U y todo lo que el resto debe ser que de U, ¿cierto? Entonces yo llamé U al logaritmo natural de X más 1, de U que me dio de X sobre X más 1. Entonces acá ya vamos a hacer el cambio de variable, entonces no afanen, vamos a repetir si es el caso, lo repetimos nuevamente para que lo comprendamos. Entonces listo. Entonces voy a reemplazar ya en función de U. Entonces, ¿cómo reescribiría esta integral? Entonces, ¿qué decimos? ¿Logaritmo de qué? Logaritmo de... ¿Qué escribiría acá? De U. Perdón. De U. ¿Qué es logaritmo de X más 1? Ahí sería integral de U a la 3 sobre Exacto. derivada de X. U a la 3, ¿cierto? ¿Por quién? U a Por la d 3 de X sobre... por du. por du, ¿cierto? Observemos. ¿Du qué es? De X sobre X más 1. Acá lo tenemos, mire. De X sobre X más 1. Este de X está en el numerador, ¿cierto? Yo le puedo alargar acá esto, me queda en el numerador, ¿cierto? Está multiplicando y una fracción que va multiplicada es por el numerador, ¿cierto? Y tenemos el X más 1 en el denominador.
Por lo tanto, al reemplazar decimos que el logaritmo de x más 1 es u, entonces esto, u elevado a la 3, acá lo vemos, u elevado a la 3 por du. Observen que esa integral que se veía compleja resultó una integral inmediata, u a la 3 por du. ¿Cuánto nos da esa integral? ¿Cuánto nos da la integral de u a la 3 por du? U a la 4 sobre 4 por du. No, nos da u a la 4 sobre 4 más que más la cosa, el de u hace parte del diferencial de la integral. Si yo voy a hacer, voy a hallar una integral en términos de u, pues el diferencial debe ser de u, ¿cierto? Si es en x, debe ser de x. Listo, entonces ya encontré la integral. ¿Qué nos faltaría hacer acá? ¿Qué nos faltaría hacer para este caso? Reemplazar. Reemplazar en la variable inicial. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? En vez de escribir u, ¿qué escribimos? Logaritmo natural de x más 1 más 1 a la 4. todo elevado a la 4. Y esto dividido entre ¿cuánto? Entre 4 más la constante integración. A la constante. Y ya con eso tenemos acá, esta es la solución de esa integral que se veía un poquito difícil, pero que resultó fácil. Entonces den en cuenta, entonces ya vemos tres casos. U puede ser un paréntesis que está en el numerador o en el denominador sin contar el exponente, ¿cierto? U puede ser un radical o U puede ser un logaritmo, como lo estamos viendo acá. Entonces ya estamos viendo que U puede ser muchas cosas, ¿cierto? Bien, entonces vamos a continuar y ya ahorita retomamos todos para que veamos, hacemos una síntesis de lo que puede ser U, ¿sí? Que sea un exponente, que sea un paréntesis, que sea un radical, que sea el ángulo de una función trigonométrica. Entonces ahí vamos siguiendo y ya si hay alguna pregunta de ese ejercicio me la hacen de una vez. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Esa U puede ser también una X, puede ser de pronto cualquier otra letra? Cualquier otra letra diferente a la que tengamos en la variable que nos dan inicialmente, ¿sí? Acá me dan X, pues no va a decir que X es igual a esto, ¿sí? Porque estaría cometiendo un error, ¿cierto? Entonces puede ser U, puede ser V, puede ser S, puede ser P, puede ser Q, cualquier letra, no hay problemas por la letra, ¿sí? Simplemente es que al final igual nos va a quedar en la misma variable que estamos trabajando la integral inicial. Entonces no hay problema que se llame U, S, Z, E, T, W, cualquier letra, ¿sí? ¿Listos? Bueno, entonces... ¿Profe, una pregunta? Señor. Miguel. Profe, una preguntita. Lo que pasa es, bueno, no sé si me estoy adelantando un poco al tema, pero acá me dice que ese resultado que me acaba de dar, usted le dio ese ejercicio, debo comprobarlo en GeoGebra. O sea, no sé cómo desplazar yo ese logaritmo natural de x más 1 a la 4 sobre 4, más la diferencia a GeoGebra. Ah, no. ¿Usted qué va a hacer? Usted va a escribir la función inicial en GeoGebra y le debe dar esta integral, lo que acabamos de hallar, logaritmo de x más 1 elevado a la 4 sobre 4. ¿Sí? Ah, ok. Lo que debo escribir entonces es el ejercicio inicial y debe dar el resultado final. Sí, exactamente. Ok, perfecto. Para profe, eso es para verificar que la respuesta está correcta, ¿sí? Ah, ok, profe. Sí, ahorita hacemos una prueba con GeoGebra también para que veamos. ¿Listo? Bueno. En la cuestión de la sustitución, que es lo que estamos viendo, hay como por regla general una fórmula. ¿U por du o no? Digamos que todo depende de lo que tenga en la función, sí, pero usualmente vamos a llegar a una integral inmediata de la forma u por du, exactamente. U elevado a la n por du, ¿sí? Donde u puede ser a la 3, a la 2, a la menos 1 medio, a la menos 3 medios, a la menos 5, cualquier valor de cualquier exponente diferente de menos 1, ¿sí? Que es la condición que dijimos para la integral de una potencia de la forma x a la n de x, ¿cierto? Bien, vamos a seguir con más ejemplos para que veamos las posibilidades que tiene U para hacer los cambios de variable. Entonces vamos a hacer otro ejemplo.
Y decimos el siguiente ejemplo. Tenemos la integral de seno de x sobre 1 más coseno de x al cuadrado. Y acá que me falta el de x, ¿cierto? Entonces por dx. Yo puedo dejar el de x acá a un lado multiplicando, lo puedo dejar acá en el numerador también multiplicando el seno de x, porque es lo mismo, ¿cierto? Listo. Entonces me dicen que hay esa integral de en cuenta, es un cociente de funciones, en ese caso unas funciones trigonométricas. No sería tan fácil hacerlo ahí de, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo por sustitución o cambio de variable. Entonces, ¿a qué se llamará u? Entonces, u es algo que puede estar en el denominador y puede estar dentro de un paréntesis, ¿cierto? Entonces, aquí llamamos u. A 1 más coseno de x. 1 más coseno de x. 1 más coseno de x. Sin el exponente que está por fuera, ¿sí ve? Esa es la clave. Ya entiendo. Y listo, entonces ahora ¿qué hacemos? Vamos a hallar la derivada de esa función. Entonces de u de x. ¿Cuánto es la derivada de 1? 0. 0. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Seno. Seno. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Seno de x, profe. A ver. Perdón, menos seno de x. Menos seno. Es que nos cambia el signo, ¿cierto? Menos seno de x. Listo, entonces vamos a despejar de u. Es decir, vamos a multiplicar a ambos lados por dx. Entonces, ¿qué nos quedaría? Du es igual a menos seno de x de x. ¿Qué diferencia hay con lo que tengo en el numerador de la integral? Lo que me acabo de dar. ¿En qué me...? Menos. En el signo. Entonces voy a dividir a ambos lados por menos 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Disculpa, entonces esa que usted dice que coseno de, derivada de coseno de x es una constante y es menos seno de x. A ver. Usted dice que... Nosotros dijimos que u es igual a 1 más coseno de x, ¿cierto? Sí. Ahora, entonces la derivada de 1, ¿cuánto nos dio? 0. Sí. La derivada de coseno nos da menos seno, ¿cierto? Ya. Y se conserva la x. Es que es el ángulo, hay que hacerlo con el ángulo, ¿no? Esta función así, cos, sola, en trigonometría no significa nada. Para que tenga sentido debe tener acá un ángulo X, Y, Z, alfa, teta, gamma, cualquier letra, ¿cierto? Eso es una unidad cerrada. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿no sería menos seno x por dx? A ver. Yo tengo acá du de x igual a menos seno de x, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer de esta expresión que tengo acá, voy a despejar de u, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago para despejar de u? Multiplico ambos lados por dx. Al multiplicar ambos lados por dx me queda al lado izquierdo de u y a la derecha me queda multiplicando dx, que es el que tengo acá. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Perdón, acá me falta el ángulo, Sí, eso era lo que te decía, profesor. Acá x y... Seno de x por dx. Exactamente, listo. Entonces, bien, ahora, ¿pero qué diferencia hay con lo que tengo acá en el numerador? Acá tengo el seno de x, ¿cierto? Mire, ¿qué diferencia hay? Pues que arriba está positivo y acá me da negativo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico ambos lados por menos 1 o divido ambos lados por menos 1. Me da equivalente. ¿Esto es igual a qué? A seno de x de x. Dice, entonces, ¿qué pasa? Que en vez de escribir du, seno de x, ¿qué escribo allá? Mira, acá lo tengo. Menos de u, ¿cierto? Entonces, voy a reescribir esa integral. Entonces, voy a escribirla acá. Entonces, seno de x, ¿qué es? Acá lo tenemos. Seno de x, ¿qué es? ¿Qué es seno de x? De lo que tengo acá en este... Menos de u. Menos de u. Entonces, voy a escribir acá menos. El signo menos lo puedo dejar por fuera y acá escribo de u, ¿cierto?
¿Sobre qué? Sobre U. ¿Sobre U a la qué? A la 2. A la Al 2. cuadrado. Porque hay un paréntesis, mira, acá hay un paréntesis que me dice que a la 2, ¿cierto? Listo. Me quedó la integral menos de U sobre U cuadrado, ¿cierto? Así como está, no puedo aplicar la regla de la potencia. ¿Qué debo hacer para aplicar la regla de la potencia? La U al cuadrado, ¿no? Cambiarlo arriba con el signo negativo del exponente. Multiplicarlo. Pasar a multiplicar, pero con el exponente negativo, ¿cierto? Entonces nos quedaría U a la menos 2 por dU, ¿cierto? Y esta sí ya está para aplicar la regla de la integral de la potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Igual a menos. Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos 1 al exponente, ¿cierto? U a la menos 2 más 1. Entonces, ¿cuánto nos da menos 2 más 1? U menos 1. Entonces, ese lo dejamos acá en el denominador, ¿cierto? Más la constante de integración. Bien, vamos a hacer las operaciones. Menos, bueno, menos por menos, ¿qué nos queda? Acá multiplicamos este signo menos con este que está menos, entonces sería positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? U a la ¿qué? U a la menos 1, ¿cierto? Más la constante de integración. ¿Pero qué es U a la menos 1? 1 más coseno de X a la menos 1. Sí, pero ¿qué es U a la menos 1? Bueno, voy a expresarlo acá una vez. U a la menos 1, cuando yo tengo un exponente negativo en el numerador, yo lo puedo pasar al denominador diciendo 1 sobre U a la 1, ¿cierto? Con exponente positivo, ¿cierto? Usualmente uno trabaja, al final hay que llegar a la respuesta con exponente positivo, ¿cierto? Entonces, U a la menos 1 lo puedo expresar como 1 sobre U, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? 1 sobre U más la constante de integración. ¿Qué nos faltaría hacer para dar la respuesta final de esta integral? Reemplaza ahora sí, ¿no? Reemplazar. Sustituir. Entonces, ¿qué nos daría? 1 sobre, ¿qué es U? Es 1 más coseno Más de X. coseno de X. al cuadrado. Más la constante. Y ya con eso tenemos la solución a esa integral. Faltó el cuadrado, profe, ¿no? No, Ah, no, porque queda solo uno. Sí. ya la integral acá nos dio con el exponente a la 1. Entonces observen ahí que hacer esas integrales resulta más sencillo, ¿cierto? Es aprender a observar a qué podemos llamar U, ¿sí? Entonces ya podemos ver que U puede ser un paréntesis que está en el denominador, puede ser un logaritmo, puede ser lo que está dentro de un radical, puede ser un paréntesis que está en el numerador. Entonces ya vemos que tenemos alternativas para llamar U, ¿sí? Vamos a seguir haciendo más ejemplos para que veamos y ya ustedes se pueden enfocar en los ejercicios que están en la guía. Bien. Profe, una pregunta. O sea que normalmente cuando hay un paréntesis siempre se va a llamar U, ¿sí? Eso, usualmente eso puede ser U, ¿sí? Digamos que no se puede decir que siempre, porque pues hay situaciones, depende de la función que nos den, ¿sí? Ya, por ejemplo, el siguiente encuentro vamos a ver otro método que se llama integración por partes, que cumple unas condiciones totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, uno tiene que también aprender eso. Es como cuando ustedes vieron por ahí en grado octavo factorización, ¿cierto? Ustedes le enseñaron los 10, 12 casos de factorización y si lo hacían uno por uno, pues sabían identificar cuál era el primero, el segundo, el tercero, pero después ya cuando le dan la miscelánea, debían aprender a identificar a qué caso correspondía independientemente del ejercicio, ¿cierto? Acá nos pasa exactamente igual. Entonces, digamos que no hay inicialmente la regla es que U puede ser lo que está en un paréntesis, lo que está en un radical, lo que está en un ángulo de una función trigonométrica, lo que está en un logaritmo, lo que está en un exponente de una función exponencial. Ese puede ser U, pero puede variar, ¿cierto? Entonces, pero yo les estoy dando lo básico para que podamos entender y podamos comprender qué significa el método de cambio de variable. Veamos otro ejercicio. Profe, yo tengo un ejercicio, si gusta. Señor. Yo tengo un ejercicio, lo que pasa es que tengo una duda. A mí el resultado final de la integración me está dando negativo. Entonces tengo una duda, no sé si de pronto podemos hacer uno parecido
Pero A ¿es ver, de, de pronto. de los que están en la guía? Sí, a mí también el A. Sí, el A me está dando negativo el valor final. Me está dando menos 1 sobre 4x al Ahora, cuadrado menos 4 a la 2. digamos que acá la integral al final puede dar, den cuenta que estamos hablando de integrales indefinidas, ¿cierto? ¿Por qué sabes que es una integral indefinida? ¿Por qué sabemos que estamos hablando de una integral indefinida? Acá no Porque nos no da. tiene los límites. Porque no tiene límite de integración. Entonces, como estamos hablando de una integral indefinida, siempre le agregamos más la constante de integración, ¿cierto? Y acá no le importa si el signo nos da positivo o negativo, eso no nos importa. Lo que en las que estábamos viendo la vez pasada de integrales definidas, pues decíamos que era un área pues que nos debe dar positivo, ¿cierto? Pero todo también depende del comportamiento de la función respecto al eje de coordenadas. Si la función está por debajo del eje X, posiblemente el área nos va a dar ¿qué? Con un valor negativo, ¿cierto? Pero ese es el área neta que tiene la función para ese comportamiento dentro del plano de coordenadas, ¿sí? Pero usualmente cuando estamos hablando de áreas, pues decimos que es un área positiva, la podemos meter en valor absoluto y definimos como positiva. Pero todo depende de la situación de la función y cómo es el comportamiento dentro del plano de coordenadas. Bien, veamos otro ejemplo. Nos dicen la integral de x a la x al cuadrado de x. Entonces, mira, ahí ¿qué tenemos? Tenemos un producto, una variable x por una función exponencial elevado al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado, bien. Dijimos, u puede ser un paréntesis, u puede ser un radical, u puede ser un logaritmo. Ahora u puede ser, ¿qué? El exponente de una función racional. Entonces, ¿cuál es el exponente de la función racional para este caso? X a la 2. Entonces, Al cuadrado. a eso vamos a llamar u, x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer con este u? Derivarlo. Derivarlo. Entonces decimos de u de x es igual a ¿qué? Derivada de x al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 2. 2x. 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 2x porque son Ahora, ¿qué 2x al cubo. vamos a multiplicar a ambos lados por dx, entonces ¿qué nos queda? Que de u es igual a ¿qué? A 2. 2x al cubo. Bien, observemos. Arriba entre la función aparece el 2 multiplicando a la x. No. Solo a la E. Acá sí lo tengo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a dividir a ambos lados por 2, ¿cierto? Entonces dividimos a ambos lados por 2. Entonces, ¿qué me quedaría? De u medios es igual a ¿qué? A x de x, ¿cierto? Es para que nos quede exactamente igual a lo que tenemos acá. Entonces, voy a acá a meterlo entre un, eso que se encerré, ¿qué es? de u. De X. De u Profe, medio, ¿cierto? De U. Esa misma expresión nos queda en el ejercicio A, no sé si hay. De u es igual a 2x por dx. Sí. Pero es válido dejar, digamos, y utilizar la expresión de u sobre 2x igual a dx. Si va a dejar con, digamos que es otra forma de hacerlo también, dejando en términos de x y eso, y después simplifica, pero para que no haya complique de variables, hagámoslo sencillo, así como estamos haciendo, ¿sí? Puedo escribir de u de 2 sobre x y luego simplificar, o sea, no cambiar acá la x, sino reemplazar y al final me da lo mismo, ¿sí? Pero hagámoslo de esa manera que es mucho más sencillo. Entonces, listo. Entonces, observen que lo que yo encerré acá en azul, x de x, lo va a llamar que de u medio, ¿cierto? Entonces voy a expresar la integral ahora en función de u. Entonces, ¿cómo me quedaría? Integral. ¿Qué es x de x? De U medios. De u medio. Entonces, ese u medio lo voy a dejar multiplicando acá. Y acá escribo el de u en el numerador, ¿cierto? Bien. Y ahora, ¿qué es? ¿Cómo escribo la x al cuadrado? U.
¿Qué es U? No, porque U solo es X al cuadrado, ¿no? Entonces, la E la debo escribir, ¿cierto? Pero voy a escribirla acá adelante porque no me quede. Entonces acá escribo ¿E a la qué? ¿E a la qué? De U, Bueno, acá ya tengo el U. Acá que me le falta la E. Acá me dice E a la X al cuadrado, pero X al cuadrado, ¿qué es? U. Entonces acá me quedaría E a la U. E a la U de U, ¿cierto? Porque si yo estoy allá hablando de U, pues el diferencial debe ser de U, ¿cierto? Entonces observen que mire esa integral que tenía acá X, E a la X al cuadrado de X, se me volvió una integral inmediata de integral de 1/2 E a la U de U. ¿Qué saben de la integral de E a la U o de E a la X? ¿A qué es igual la integral de E a la X? ¿A qué es igual la integral de E a la X de X? ¿Cuánto nos da la derivada de E a la X? Profe, en ese caso sería más 1, ¿no? ¿No? No. A ver. Sería, ¿no? sería igual No, EU o La EX. E, la integral de 1, ¿no? La integral de E a la X es E a la X. La integral de E a la U, ¿cuánto es? E a la U. E a la U, ¿cierto? Más la constante de integración. Lo que estaba preguntando es, ¿a qué es igual la integral de E a la X de X? Pues nos da lo mismo, ¿cierto? E a la X. Si es E a la U, pues nos daría E a la U. Si es E a la S, pues nos daría E a la S. La letra es lo de menos, ¿cierto? Entonces, bien. Ya tengo que esa integral 1/2 de E a la U de U me dio 1/2 de E a la U más la constante de integración. ¿Qué me falta por hacer? Profe, una pregunta. Sustituir. Ya un momentico le respondo. Entonces, en vez de U, ¿qué voy a escribir? X al cuadrado, ¿cierto? Más la constante de integración. Y ya nos quedó acá la integral que estamos buscando. ¿Cuál es la pregunta? Profe, lo que pasa es que en el paso donde venimos de 1/2 integral de E a la U por du, ahí sufre un cambio. Ese por desaparece y pasa más la C que viene siendo la constante, ¿no? La constante de integración, mire. Eso es de esto. Ahí sufre un cambio de signo. No, ahí no cambia de signo. Mire. Eso es de esto, de esta propiedad que tenemos acá. Esa es una integral, digamos que ya está por definición. La integral de E a la X de X es igual a E a la X. La integral de E a la U es igual a E a la U más la cosa, acá más la constante de integración, ¿no? Más la constante de integración. Porque estamos hablando de una integral indefinida. Una integral indefinida. Entonces, ahí simplemente la integral de E a la U o de E a la X nos da lo mismo, E a la U o E a la X. Bien, entonces observen que ya hemos visto que U puede ser un paréntesis, U puede ser un radical, U puede ser el logaritmo o U puede ser el exponente de una función exponencial, como en el caso que acabamos de ver. Vamos a seguir viendo otros casos para que, y ya ahorita, si hay más preguntas, las resolvemos para que quedemos con esto claro y listo. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. La integral de coseno de 4x de x. Bien, acá tenemos una función trigonométrica. Si ustedes buscan en la tabla, les va a aparecer que la integral de coseno de x es igual a ¿cuánto? Menos seno, ¿no? A seno A de seno. X. Seno, sí, seno de X, ¿no? Porque al derivar seno me da coseno, ¿cierto? Me da la derivada de que es coseno. Pero observen que acá el ángulo que decía solamente x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará si tiene acá un valor como en este caso? Yo no puedo decir que la integral de coseno de 4x de x es igual a seno de 4x, ¿cierto? No lo puedo decir porque la tabla no me lo garantiza.
Me está diciendo que la integral de coseno de x es igual a seno de x y acá el coeficiente de la variable desde el ángulo es 1. Pero no me lo está diciendo para un ángulo diferente, para un valor diferente a 1. Entonces acá es donde debemos aplicar el método de cambio de variable o sustitución. Entonces decimos, u puede ser un paréntesis, un radical, un logaritmo o el exponente de una función exponencial o el ángulo de una función trigonométrica. Entonces, ahí, ¿cuánto vale u? 4x. 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 Vamos a hallar de u de x. ¿Cuánto es de u de x? 4. 4. Listo. Vamos a despejar de x. Vamos a multiplicar a ambos lados por du. Entonces, ¿qué me quedaría? De u es igual a ¿qué? A 4 de x. Pero observemos que acá en esta función el de x no está acompañado del 4. Entonces, ¿qué hago? Divido ambos lados por 4, ¿cierto? Entonces divido acá por 4 y divido acá por 4. Entonces, ¿qué me queda? De u cuartos es igual a ¿qué? A de listo. A de x. A de x. Entonces vamos a hacer ahora el cambio de variable. Entonces, en vez de escribir de x, ¿qué voy a escribir? Pues de u cuartos, ¿cierto? Listo, entonces vamos a escribir acá. ¿Coseno de qué? ¿Cuál es el nuevo ángulo de acuerdo a lo que acabamos de ver? ¿Cuánto vale? Coseno de u, ¿cierto? Por de x, pero de x ¿cuánto vale? de u sobre 4. Entonces vamos a dejar acá el 1/4 por fuera y acá escribimos el de u, ¿cierto? ¿Listo? Y ahora sí, ¿cuánto es la integral de coseno de u de u? Seno de x. Pues nos da ¿cuánto? Seno de u. Seno de u. Mira, acá tenemos, acá lo tenemos, mire. Acá dice que es coseno de u, coseno de x. Acá el coeficiente es 1, ¿cierto? Entonces, la integral de coseno de u, ¿cuánto nos da? Nos da Seno de u. seno de u. ¿Más qué? Más la Más constante. la constante. ¿Y ahora qué hacemos? Pues volvemos al término en x, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? 1/4 ¿de qué? ¿De seno de qué? Ahora, en vez de escribir u, ¿qué vamos a escribir? 4x. 4x. Más la constante de integración. Y ya con eso finalizamos esta nueva integral. Entonces, observen qué pasó ahí. U podía ser que el ángulo de una función trigonométrica. Entonces ya tenemos, entonces u puede ser el ángulo, puede ser un radical, puede ser un paréntesis, puede ser un logaritmo natural o puede ser el exponente de una función exponencial. ¿Listos? O puede ser todo un denominador, dependiendo de la función que nos den. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Nos dice integral de menos e a la menos x sobre 1 más e a la menos x. Y esto de x. Bueno, ¿quién me puede decir qué puede ser u en este caso? El numerador. Del numerador para llegar al denominador me quedaría como más complicado, ¿cierto? ¿El exponente? Si yo digo El que el denominador. exponente es u es menos x, la derivada me da menos 1. Y todo lo que está por debajo de 1 más e a la menos x de x por ningún lado lo veo, ¿cierto? Es decir, si yo llamo u, después al derivar, lo que sea de u debe estar dentro de la integral, ¿sí? Para que yo lo pueda ver, si no, pues no se puede hacer. Entonces, bien. Entonces, aquí, en ese caso, yo dije que podía hacer todo lo que está en el denominador. Entonces, vamos a decir que u sea igual a ¿qué? A 1 más e a la menos x. Es como si en el denominador hubiera un paréntesis, ¿cierto? Entonces, listo. Vamos ahora a hallar que la derivada de u de x
¿Es igual a qué? ¿Cuánto es la derivada de 1? 0. 0. Pero queda ¿Cuánto es la menos X. derivada de e a la menos x? E a la menos. E a la menos x multiplicado por la derivada del exponente. ¿Cuánto es la derivada del exponente? -1. Menos No, 1. no. Acá le coloco el menos, mire. Entonces, derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Listo. Vamos entonces a reemplazar, a despejar acá el du. Entonces, ¿qué me queda? Du es igual a que a menos e a la menos x de x, ¿cierto? Ya tenemos ahí el du. ¿Lo ven en la función inicial donde está el du? Sí, señor, Sí, en en la el parte numerador. En el numerador. Numerador. Y nos dio exactamente, ¿cierto? Miren, nos dio exactamente. Entonces, eso es lo que yo les digo. Si yo llamo una cosa u, de u debe estar en el resto de la función que nos dan a integrar. Si no se cumple eso, pues no se puede hacer el método, ¿sí? Entonces, listo, entonces vamos a cambiar de variable. Entonces, en vez de escribir menos e a la menos x de x, ¿qué escribo? Que lo que tengo acá, mire. ¿Qué escribo? du. Entonces, en el numerador escribo du, ¿cierto? Sobre. Y abajo, ¿qué digo que es? 1 más e a la menos x, ¿qué es? dx. dx. Ah, no. No, u. U. Acá lo tenemos, mire, u. Y listo, y ya me quedó un integral de la forma de u sobre u. ¿Y cuánto es la integral de u sobre u? Recuerden que por ahí vimos en la guía pasada nos salió que la integral de 1 sobre x de x es igual a ¿cuánto? Los que les tocó el ejercicio 4 creo que fue. Logaritmo natural de x, ¿no? Logaritmo natural de x. Sí. Eso. Entonces, ¿cuánto es la integral de u sobre u? Logaritmo natural de u. Ah, entonces esto es igual. Esto es igual entonces a logaritmo natural de u más la constante integral. Observen que lo coloco entre paréntesis por si fuera una integral definida para que no tengamos problemas del signo negativo, ¿cierto? Porque el logaritmo se debe trabajar con valores positivos, ¿cierto? Que ahí fue donde tuvieron la integral que le daba logaritmo de -1, le daba error en la calculadora, entonces porque hay que trabajarlo con valor positivo. ¿Qué nos falta por hacer en ese ejercicio? reemplazar los valores. Reemplazar los valores. ¿Cuáles valores? El de Reemplazar u. u. Reemplazar u por 1 menos x. 1 más e a la menos x más la constante de integración. Y ya con eso finalizamos la integral. Sí, entonces ya estamos viendo todas las posibilidades que nos da para llamar u, ¿sí? Entonces, u puede ser un paréntesis, u puede ser un radical, u puede ser un logaritmo, u puede ser el exponente de una función exponencial, u puede ser el ángulo de una función trigonométrica, o puede ser todo un denominador. Todo depende de qué, de la función y de lo que nosotros veamos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí tenemos esas. Bueno, vamos a mirar otro caso para que sigamos entendiendo. Ah, profe, has hecho de todo menos uno parecido a la. ¿Cómo que no? El que se parece a la, ¿cuál es? El segundo que hicimos. ¿Será que ese no se parece a la? Solamente que hasta acá, mira, hasta acá, mira, hasta acá, esa parte es la. A mí se me parece más 2 diapositivas a la derecha. Se me parece mucho más a la. Este es el mismo A, solamente que acá, en vez de 2 a la 3, acá es elevado a la 3, ¿sí? Que acá está el radical de 2 elevado a la 3, de radical de 2/3, y en el numeral A está elevado a la 3, pero es exactamente lo mismo.
Este ejercicio que hicimos acá es similar al número A. ¿Listo? Bueno, ahora dos estos. Este también se parece a este, mire, ese también. Ese también se parece al numeral A. Solamente que acá es con un ángulo, con una función trigonométrica, pero es exactamente. Aplicamos la misma regla. ¿Listos? Bueno, entonces... Profe, ¿qué piensas que estoy acá tomando noticas? La U puede ser entonces un paréntesis, un ángulo, todo un denominador, todo un numerador y ¿qué más? Lo que está dentro de un logaritmo, lo que está en el exponente de una función exponencial o el ángulo de una función trigonométrica. Vale, profe, muchísimas gracias. Listo, vamos a mirar uno parecido a uno de los 5. Otro con radical, tutor. Miramos. Listo. Integral. Es que me está molestando. Integral de coseno de x sobre 1 menos seno. No digo que está molestando la pizarra. Todo esto elevado al cuadrado de x. Similar este es similar a la. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿a qué llamamos U? A 1 menos de cuadrado. No menos seno de x. A 1 menos seno de x. Listo, entonces, ¿qué hacemos ahora? Derivamos. Derivada de 1 es Coseno. 0. Derivada de seno. 0. Derivada de seno es coseno, pero como está el signo menos, nos quedaría menos coseno de x de x, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a despejar de u. Me está molestando. Es que decimos que de u es igual a... Bueno, acá podemos de una vez colocar signo acá. Menos de u es igual a... yo le coloqué acá el de x. Todavía no va el de x acá. A coseno de x. De x, ¿cierto? Ya lo tenemos en la función inicial. ¿Ya lo ven? ¿Qué es menos de u? Coseno de x. El numerador. Numerador, ¿cierto? Con el de x. Entonces, si hacemos ya el cambio de variable, entonces, ¿qué me quedaría? Integral. Entonces, menos, lo podemos dejar acá por fuera, y acá escribimos de u, ¿cierto? ¿Sí? Y acá, entonces, ¿qué escribo abajo? ¿U a la qué? A la 2 Cuadrado. cuadrado. U a la 2 al cuadrado. Listo. Y esta integral la puedo expresar como un exponente negativo, ¿cierto? Menos la integral de u a la menos 2 por de Listo. ¿Cuánto nos da esa integral? Menos u a la menos 2 más 1 sobre menos 1, ¿cierto? Más la constante de integración. Menos por menos decimos que es más. Y acá me quedaría u a la menos 1 más la constante. Pero esto lo podemos expresar como ¿qué? Como 1 sobre u más c. ¿Qué me falta por hacer acá? Reemplazar por... Entonces, ¿qué me quedaría? 1 sobre 1 menos seno de x más la constante de integración. Y ya con eso hemos finalizado la integral. ¿Sí?
¿Preguntas? ¿Qué me pasa? Bueno, vamos a hacer uno con radical para que podamos ver lo siguiente. Nos dice así, Cuando no hay preguntas, se entiende que ya todo quedó claro, ¿no? se supone. Ya ahorita repasamos, miramos nuevamente el tablero y vamos a hacer el siguiente acá. Integral de p cuadrado o x, ahí la letra es lo de menos. Bueno, vamos a hacerlo con x para que no tengan problema. Integral Para de que quede similar a la. x al cuadrado. Bueno, pues a esta no, a la de 1 más 2x a la 3 de x. Bien. ¿A qué podemos llamar u? A 1 más 2x a la 3. Exactamente. Ten en cuenta que el radical ahí no contó, ¿cierto? Entonces, u es igual a 1 más 2x a la 3. Entonces vamos a derivar de u de x es igual a ¿qué? Derivada de 1. 6x al 0, pues Entonces, y acá nos daría 6x a la 2, ¿cierto? Bien, voy a multiplicar a ambos lados por dx, perdón. Du es igual a 6x al cuadrado de x. En algún lado de lo que me sobra de la función inicial aparece el 6. No, señor. Entonces lo vamos a dividir a ambos lados por 6, ¿cierto? Entonces divido acá por 6. Divido acá por 6. Entonces me queda du sextos. ¿Es igual a qué? A x al cuadrado de x. Y ya lo vemos arriba en la función inicial, ¿cierto? Ahí ya tenemos que x al cuadrado de x, ¿cómo se va a llamar? Du sextos. Entonces, vamos a reemplazar, entonces, ¿qué me quedaría? Lo que está en el paréntesis, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo escribo lo que está en el paréntesis? U. ¿U a la qué? A la menos. A un medio. ¿U a la qué, ¿cierto? ¿Y qué me falta escribir? ¿Qué es x al cuadrado de x? Profe, ¿por qué es que va un medio? Perdón. Porque acá está un radical. Tenemos un radical, ¿no? La De u u. que multiplica y pasas el cuadrado de la raíz a dividir el 1 de la u. Sí. Sí. El índice del radical es el denominador del exponente. Para Ay, expresarlo, gracias. yo tengo acá x y me dicen que lo exprese como un exponente. Entonces digo x, acá el exponente es 1 y acá el índice es 2. Entonces digo, el numerador es 1 y el denominador es el índice del radical que es 2. Entonces, pero nos queda x a la 1 medio. Acá tenemos Listo. elevado a la 1 medio. Y así para raíz cúbica también, la misma Para cosa. cualquier raíz. Ahora, entonces, Por du sextos. ¿qué más me falta? ¿Qué es x al cuadrado de x? Eu sextos. Acá coloco un sexto por fuera y acá multiplico por du. ¿Y esta integral ya es inmediata? ¿Esa integral ya es inmediata? No, aún no. Sí, no, ya es inmediata, ya la podemos hallar directamente. ¿Qué me quería un sexto? De u a la qué? A la 1 medio más 2 medios. ¿Cuánto me da 1 medio más 2 medios? 3 medios. 3 medios. 3 medios más la constante integral. Entonces, ¿esto qué me queda? 11 multiplicado por... Acá hacemos, le agregamos un 1 por favor. Acá podemos hacer el producto de extremos por el producto de medio. Entonces me quedaría 2 u a la ¿qué? A la 3 medios, ¿cierto? Sobre 3, ¿cierto?
más la constante de integración. Entonces, acá ya podemos multiplicar fraccionarios. 1 por 2 me da 2. 2 lo puedo simplificar con el 6. Entonces, ¿qué me quedaría? Mitad de 2 acá sería 1. Mitad de 6 sería... Profe, qué pena, lo interrumpo. Es que no entendí de dónde salieron esos dos medios. Bueno, acá me dicen, tengo acá la integral de u a la 1 medio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desarrollo este integral? Entonces decimos u a la 1 medio más 1, ¿cierto? Pero como tengo acá 1 medio, pues digo que 1 puede ser, ¿qué? 2 sobre 2, ¿cierto? Para que me sea más fácil sumar fracciones homogéneas. Entonces, ¿esto es igual a qué? A u a la 2 medios más 1 medio me daría 3 medios sobre 3 medios, ¿cierto? Eso es lo mismo que si yo dijera u a la 1 medio más 1. Acá le coloco un 1 y hago el producto de estas sumas fraccionarias 1 por 1. Eso es igual a 1 por 1 me da 1 más 2 por 1, 2 sobre 2. ¿Cuánto me queda esto? U a la 3 medios. 3 medios, Sí, ¿sí? profe. 3 más medios si lo hacemos como fracciones homogéneas. ¿Listo? Entonces decimos, bueno, y acá entonces simplificamos, entonces al final ¿qué me queda? Me queda u a la 3 medios y 3 por 3 me daría 9, ¿cierto? Más la constante de integración. Pero ahora, ¿qué no me falta hacer? Reemplazar en términos de quién, de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? En vez de escribir u, ¿qué escribo? 1 más 2x a la 3, que es lo que tenemos acá en esa parte, elevado a la ¿qué? A la 3 medios, y todo esto dividido por ¿cuánto? 9. Más la constante de integración. Si lo quisiera expresar como un radical, ¿cómo lo escribiría? Raíz de, entre paréntesis, 1 más 2x a la 3 1 sobre 9 más 2 más c. a la 3, ¿cierto? Y todo esto sobre 9. Y ahí ya quedaría expresada la Más c. más la constante de integración, exactamente. Y ya con eso finalizamos ahí la solución de ese ejercicio. Entonces, observen que es buscar, este método consiste en casi que llegar a integrales inmediatas, ¿sí? Pero la clave, ¿dónde está? En qué es u, saber qué es u. Entonces dijimos, u puede ser un paréntesis que está en el numerador o está en el denominador, puede ser un radical, puede ser un logaritmo, puede ser el ángulo de una función trigonométrica, puede ser el exponente de una función exponencial o puede ser todo un denominador dependiendo del contexto del ejercicio que tengamos. Entonces, básicamente esta es la forma de hallar el método de sustitución o cambio de variable. No sé si hay preguntas. Profe, pregunta. Daniel, sí. Por ejemplo, en el ejercicio 2, la U la podríamos reemplazar por lo que está en el paréntesis. El ejercicio 2 de la guía. Sí, señor. Bueno, voy a escribirles acá. Voy a escribir el ejercicio. Y les explico ahí para que no se lo voy a hacer, se los voy a explicar ahí una cosa. El ejercicio dice lo siguiente. Integral de seno de 2t más 1, es el ángulo, ¿cierto? 2t más 1 sobre coseno cuadrado de 2t más 1. Así como está escrito, de pronto no ven. Entonces, bueno, se lo voy a reescribir para que lo vean mejor. Entonces, integral de seno de 2t más 1 sobre coseno de 2t más 1. Va a escribirlo así. ¿Ahí ya lo están viendo?
eso que yo tengo en el denominador es exactamente igual a lo que está en el primer denominador. Coseno de 2t más 1 al cuadrado es lo mismo que decir coseno cuadrado de 2t más 1. Entonces ahí, ¿qué sería u? Coseno al cuadrado, ¿no? No, mírenlo, ahí se lo reescribí para que lo vean. Coseno de 2t más 1. 2t más 1. No, lo que está en el denominador, lo que está dentro del Denominador, porque si, quitando el cuadrado. en el cuadrado. Porque es que, mira, a ver. Miramos acá miramos por ejemplo, mira acá. ¿Qué dijimos que era u? Lo que está en el denominador, ¿cierto? 1 menos seno de x, ¿cierto? Porque al derivar me da todo lo que me sobra, o sea, coseno de x, ¿cierto? Si vamos al ejercicio que estamos mirando, si ustedes dicen que u es igual al ángulo, en ese caso no puede ser el ángulo porque al derivar 2t, por ningún lado le va a dar seno, ¿cierto? Pues acá se lo reescribí para que lo vean. Mire, tener coseno cuadrado de 2t más 1 es lo mismo que tener coseno de 2t más 1 todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿u qué es? Coseno de 2t más 1. Coseno de 2t más 1. Y ahí sí hallan de u y le va a dar ¿qué? Pues le va a dar menos seno de 2t más 1 y ahí ya cuadran el signo. Y bueno, acá me falta una cosita solamente, perdón, acá no es de x, sino t. dt y acá también es dt. Listo, ya ahí ya lo tienen para que lo puedan resolver, pues igual que lo que hemos hecho. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien tiene el numeral 3? ¿El C? Perdón, el C no, sino el D. ¿Alguien de los que estamos acá tiene el numeral D? ¿Ninguno? Integral de x sobre 1 más x elevado a la 3 medios. Acá hay una condición diferente, más 1 más x elevado a la 1 medio. Acá ya no es no hay un paréntesis, no es un producto, hay una suma de funciones en el denominador. Acá hay que hacer una condición diferente. ¿Quién tiene este numeral? Bueno, de los que están acá mismo, entonces, bueno, vamos a explicar. Habría que partir de la siguiente situación. No siempre se aplica la misma forma que hemos visto hasta ahora. Todo depende de la situación de la función que nos den, ¿sí? Todo depende de la función que nos den. Entonces, si yo tengo una función como esta, que el denominador es una suma, yo no puedo decir que u es todo lo que está en el denominador porque por ningún lado me va a dar de x, ¿cierto? Si yo llamo una cosa u, de u debe ser todo lo que sobra de la función. Entonces, acá hay un caso particular. Les voy a ayudar ahí para los que... Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Que esto que tenemos acá, 1 más x a la 1 medio, voy a llamarlo z. Ahí sí, acá sí lo voy a tomar tal como está ahí, ¿sí? Pero digo, es una condición diferente a lo que hemos visto hasta ahora. De acá yo tengo, voy a aplicar una propiedad, quiero quitar el radical. ¿Qué debo hacer para quitar el radical ahí? Para quitar ese exponente a la 1 medio. Alguien que me ayude ahí con eso. Aplicamos una propiedad uniforme. ¿Y qué me indica la propiedad uniforme? Que cuando yo tengo una igualdad, yo puedo hacer a ambos lados de la igualdad aplicar la misma operación, ¿cierto? Entonces, en este caso, voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces, al elevar al cuadrado a ambos lados, ¿qué me queda? Que 1 más x va a ser igual a ¿qué? A z al cuadrado. Entonces ya tengo acá una clavecita. 1 más x, ¿qué es? Z al cuadrado. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué más? De eso que tengo acá, de esa parte que tengo acá, ¿cómo puedo
¿Cómo puedo ahora utilizar lo que tengo acá de 1 más x a la 3 medios? ¿Cómo lo puedo reutilizar? Esto que tengo acá, de 1 más x, ya tengo que, mire, 1 más x es igual a z al cuadrado, ¿cierto? Esta es una clave. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ver cómo llego a la expresión 1 más x a la 3 medios. Entonces, vamos a partir de acá, de 1 más x es igual a z al cuadrado, siguiendo aplicando la propiedad uniforme. Yo tengo una igualdad, y a la igualdad le puedo aplicar la misma operación. Entonces, ¿qué voy a hacerlo? Voy a elevarlo a ambos lados, elevando a ambos lados a la 3 medios. Elevando a ambos lados a la 3 medios. ¿Cómo me quedaría? Esto me lo permite la propiedad uniforme. Entonces, ¿qué es? 1 más x elevado a la 3 medios, ¿sí? ¿Ya? Porque estoy viendo que yo puedo multiplicar a ambos lados por un valor, para dividir por un valor, sumarle un valor, restarle un valor, elevarlo a una potencia, lo que quiera, pero debe ser a ambos lados exactamente igual. Entonces ahora z al cuadrado a la 3 medios. ¿Cuánto es z al cuadrado a la 3 medios? ¿Quién me dice? Z al cuadrado a la 3 medios, ¿qué es? De z al cuadrado. ¿Es igual a qué? Voy a escribirlo acá. Z al cuadrado a la 3 medios. Tengo que tener z a la, multiplicamos exponentes, 3 por 2, 6. 6 sobre 2. ¿Esto es igual a qué? A z a la... Z a la 3. Z a la 3, ¿cierto? ¿Sí? Entonces decimos que 1 más x a la 3 medios es igual a ¿qué? A z a la 3. Ya tenemos la segunda clave. ¿Cierto? Ya sabemos de dónde salió eso. Entonces, ¿ahora qué sería? Den en cuenta que este es otro método de sustitución, pero es un poquito más complejo porque había una situación diferente. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues ya reemplazamos, ¿cierto? Entonces, voy a dejarles planteado acá para que lo puedan ver. Entonces, ¿qué nos daría? Integral de ¿qué? D de x sobre. ¿Qué es 1 más x a la 3 medios? Z. Z, ¿cierto? Entonces, ¿z a la qué? A la 3. Z a la 3, ¿cierto? Más. Pero yo tengo acá que z al cuadrado, ¿qué es? Z al cuadrado es igual a ¿qué? Z a la 2. A 1 más x. Entonces 1 más x, en vez de escribir 1 más x, ¿qué escribo? Z a la 2. Z a la 2 a la ¿qué? Al, Un medio. Un A medio. un medio. Ahora, ¿qué me faltaría hacer? ¿Qué me faltaría hacer para completar ese ejercicio? Entonces, acá tengo el z, ¿cierto? Yo dije que z es igual, z al cuadrado es igual a 1 más x. Me faltaría que hallar ¿qué? La derivada, ¿cierto? La derivada, ¿cuánto me daría esta de x respecto a z? Derivar de x respecto a z. ¿Cuánto me daría? 1. 1. 1. No, de x, ¿cuánto me daría de x al derivar de x respecto a z? ¿Cuánto me daría? Derivada de z, ¿cuánto es? Sería 2Z. 2z de z, ¿cierto? Es decir, que ya tengo ahí la otra clave. Ya tengo la otra clave, ¿cierto? Entonces ya tengo de x, ya tengo z y tengo esto. Y ya pues es reemplazar, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a adelantarlo otro poquitico más y ya les dejo ahí. Es que en vez de escribir de x, ¿qué escribo?
En vez de escribir de x, ¿qué escribo? 2z por 2z. 2z. 2z de z, ¿cierto? Porque ya la integral me va a quedar en función de... Entonces acá me quedaría sobre z a la 3, ¿cierto? Z a la 3 más z al cuadrado a la 1 medio, ¿cuánto me daría? Z. Z. ¿Listo? Y acá pues ya continúan. Continúa. Ya ahí ya les quedó una integral más sencilla. ¿Qué tendrían que hacer en el denominador? Subirlo con término, con signo. Hay una suma. Si hubiera un producto, si lo pudiéramos pasar a multiplicar, ¿qué podemos hacer en el denominador? Pues factorizar. Ahí sí ya factorizan y mirar a ver qué les queda en el denominador y mirar si es una integral inmediata o una integral de una tabla o... ¿sí? Este es el ejercicio más complicado de los primeros 5 ejercicios. Al que le tocó ese es el número D. Ese era el más difícil. Los otros son similares a los que ya hemos visto. Entonces... ya es factorizar el denominador, simplificar el z con lo que da la factorización del denominador y ya se le forma una integral inmediata. Casi que ya les quedó resuelto, este es el numeral D de los tipo 1. Entonces, sustitución no sirve para el ejercicio 3, no porque es diferente, ¿cierto? Este método de sustitución del ejercicio 1 nos sirve para el mismo método que nos están pidiendo en el tercero. Dice sustitución trigonométrica y fracciones parciales, no. Bueno, ese ya es otro tipo, esto lo vemos el próximo martes, si Dios lo permite, vamos a ver integración por partes. Y el viernes de hoy en 8 estaríamos viendo el método de sustitución trigonométrica. Es que quiero ver por encuentro un método, pues para que quede más claro todo, ¿sí? Porque yo pudiera ver acá todos los métodos, haberles explicado hoy todos los métodos, pero hacer unos ejercicios de cada método quedaríamos como perdidos, ¿cierto? Sería más práctico, así como estamos haciendo hoy solamente cambio de variable. El próximo martes vemos integración por partes. El próximo viernes vemos sustituciones trigonométricas y el siguiente martes veríamos fracciones parciales. Pues para que tengan tiempo de asimilar y eso. Entonces... No, y así mucho mejor, profesor, porque eso nos falta mucho para avanzar el ejercicio y así por temas mucho más...